Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Impulso. Espero que todos me escuchen bien. Y los invito, si tienen problemas con el audio, me puedan comentar a través del chat, ya sea a través de Zoom o a través de Facebook, el que todo esté bien, ¿no? Pues bienvenidos todos, tanto a los que se están ahorita conectando a través de Zoom como a través de nuestras plataformas digitales, como es principalmente Facebook. Bienvenidos a esta sesión de Impulso, que ya como es costumbre, los días miércoles a las 7 de la tarde tienen una cita con Moller Consultores para, pues sobre todo, compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir parte de lo que pues nos ha tocado vivir como consultores de empresas en estos más de 20 años. Entonces, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí. Estas sesiones, para quienes están conectando por primera vez, estas sesiones tienen cuyo objetivo, pues, compartir conocimiento. Tan es así que de cada uno de nuestros webinars nos damos a la tarea de compartirles una nota técnica sobre el tema en cuestión, y pueden descargarla a través de nuestra página de internet en www.mollerconsultores.com en el apartado de webinars. Ahí están cada uno de los videos y pueden descargar la nota técnica correspondiente. Para quienes se conectan por primera vez, me presento. Mi nombre es Judith Salcedo, socia directora de la práctica profesional de gobierno corporativo en Moller Consultores, y desde hace más de 15 años me he especializado en esta práctica profesional, que es el gobierno corporativo y el desarrollo profesional. Entonces me he enfocado en apoyar a las empresas desde esta perspectiva, apoyarlas en su crecimiento y en su permanencia de largo plazo. Los invito a, pues, interactuar a través del chat de Zoom. Si tienen alguna duda, al final pues podré dar para ir compartiendo entre nosotros. Y me gustaría iniciar el tema voy a estarles compartiendo una presentación con aspectos principales, y me gustaría iniciar en este caso por el concepto de productividad. Voy a compartirles. Este concepto de productividad me di a la tarea de investigar en la Real Academia de la Lengua, y quise partir de ahí, ¿no? Dado que nuestro webinar pues está enfocado a los esquemas de compensación que impulsan la productividad de colaboradores. Y se entiende por productividad al vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo, es decir, mano de obra, materiales, energía, etc. Productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo, es decir, cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. Y en una empresa, la productividad es fundamental para crecer o aumentar la rentabilidad. Buena productividad debe analizarse con detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y un sistema organizado para realizar el pago de los sueldos a los empleados. Entonces, quise iniciar por este concepto porque sobre todo en estos momentos en el que pues las empresas, varios de sus colaboradores están trabajando a partir del home office,
pues el concepto de productividad tiene aún mayor relevancia, ¿no? Y muchas empresas incluso me han dicho y han requerido un segundo o triple esfuerzo por parte de sus colaboradores. Incluso me han comentado, ¿no? Hace un par de meses, si no me equivoco, un mes aproximadamente, un directivo de empresa me decía, es que Judith, ¿cómo le hago para hacerle ver a nuestros colaboradores que si estamos en etapa de confinamiento y que si nos fuimos a trabajar a casa, pues no son vacaciones, ¿no? Y que requerimos incluso el doble o triple esfuerzo por parte de ellos para lograr esos resultados que queremos, y que incluso estamos haciendo un gran esfuerzo para no hacer pues recorte de personal, ¿no? Y en alguno de esos casos, pues el hacer negociaciones ganar-ganar de un ajuste en el sueldo, ¿no? Con tal de no hacer esos despidos de personal. Entonces, sin lugar a dudas, la situación de sobrevivencia y falta de crecimiento en las empresas, pues las cuales en mi experiencia, puedo decirles que sin lugar a dudas, muchas de ellas que están sufriendo por esta sobrevivencia o esta falta de crecimiento, muchas de ellas incluso ya venían sufriendo antes de la pandemia, ¿no? Ya venían con estos síntomas, ya venían con este desgaste y que sin lugar a dudas al momento de que se llega a la etapa de confinamiento, pues lo sufrieron más, ¿no? ¿Por qué? Porque ante una baja de operaciones, ante un esquema de trabajar de manera diferente, ante una cultura que no habíamos tenido la oportunidad de vivir en la organización, pues definitivamente no, nos llevaron a muchas empresas, algunas pues a cerrar operaciones, ¿no? Incluso a realizar despidos y a cerrar operaciones de su empresa. Toda esta situación nos da evidencia de una falta, yo la llamo una falta de alineación entre los objetivos de los colaboradores y los de la empresa. Y esta total alineación o esta falta de alineación, pues es una evidencia de que nuestro esquema de compensación no lo llevamos a cabo con esta cultura organizacional, con esta cultura de un ganar-ganar, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque si definitivamente tuviéramos una total alineación en nuestra empresa entre los objetivos de los colaboradores, ¿no? De manera individual, se comparten en un esquema ganar-ganar, se comparten a los objetivos de la empresa, definitivamente los resultados, o estos resultados de crecimiento y de permanencia de la empresa serían otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entonces lo que me duele a mí como colaborador, pues sé, o lo que me duele a mí como empresa, sé que también le duele al colaborador, y lo que quiero lograr yo como empresa, realmente lo compromiso en este cumplimiento de objetivos y que realmente estemos con total convencimiento de que ese esquema nos va a llevar a un ganar-ganar para todos. Entonces, me gustaría, ya con este marco de referencia, un poco sobre el esquema ganar-ganar, de igual forma, cómo se conforma un esquema de compensación. Y entonces, si nos ubicamos nuevamente en esta presentación, ¿qué elementos integran un esquema de compensación? Pues principalmente son 3 elementos lo que lo conforman. Uno es una retribución fija, que no es otra cosa más que el sueldo fijo que tienen los colaboradores por el desempeño de sus funciones, y ese desempeño de sus funciones pues va ligado a la aportación que hace en la empresa, ¿no? Y incluso ese sueldo fijo se define en muchos elementos, hay varias metodologías, pero pues uno de ellos es análisis de mercado, ¿no? Análisis de mercado a partir de empresas que corresponden a empresas del mismo sector, del mismo tamaño,
los puestos del mismo nivel. Entonces, tener un buen descriptivo de puestos, aquí quiero hacer una acotación, tener un buen descriptivo de puestos con unas funciones bien definidas y la aportación de esta persona en ese puesto, pues nos permite justo definir un buen sueldo de mercado, ¿sí? Un segundo elemento es la retribución variable. Las retribuciones variables pues van desde bonos, comisiones, participación en beneficios de la empresa. Y yo aquí quiero de igual forma hacer una acotación que para mí la retribución variable que mejor funciona en un esquema ganar-ganar, pues es justo una retribución, ¿no? Una retribución de bonos bien definida, como ya lo vamos a ver más adelante a partir de qué aspectos y de qué elementos son importantes, pero una retribución de bonos que justo genere esa del colaborador en la empresa y que para mí no está comprobado ninguna otra retribución variable que pueda generar ese ganar-ganar y que pueda generar ese compromiso en la organización. Porque si bien el esquema de comisiones, aunque también se le llama una retribución, ya para mí es un esquema obsoleto definitivamente. Es un esquema que, perdón por la expresión, pero a muchos de mis clientes les comento, es una retribución que prostituye el mercado, ¿sí? Porque una persona que solamente va por un punto o 2 puntos más de comisión de una empresa a otra, pues no genera esa permanencia, no genera ese compromiso. Entonces, justo a partir de un esquema de comisiones es lo que provocamos en una cultura en la empresa. Entonces, para mí, lo que mejor ayuda en la empresa, en esa permanencia, en ese crecimiento, es tener un buen esquema variable, pero enfocado en bonos, ¿sí? Ya bonos a partir de lo que para cada una de las empresas, pues es lo más viable, ¿no? Y por último, la retribución en especie, que no es otra cosa más que, pues como su nombre lo dice, ¿no? La forma en la que yo voy a retribuir a mis colaboradores a partir de ya sea comida, seguro de gastos médicos, seguro de vida, vehículo, ¿no? Incluso para el caso de mamás aplica algunos el caso de guardería, ¿no? Entonces, es toda la retribución en especie que pueda ya yo dar a los colaboradores. Entonces, estos 3 aspectos principales, estos 3 elementos principales son los que conforman un esquema de compensación. Y ya cada una de las empresas pues puede definir el hacer combinación, ya sea solamente de uno de ellos, 2 de ellos, o incluso he tenido la oportunidad de conocer empresas que tienen los 3, ¿no? Entonces, partiendo de esto, ¿qué me gustaría de igual manera situarnos, dado que este webinar está enfocado en aquellos esquemas de compensación que impacten en la productividad, ¿no? Entonces, me gustaría que situados en esos aspectos que nos permitan definir justo un esquema de compensación que impacte la productividad, irlos mencionando, ¿no? Yo los voy a ir mencionando, voy a ir ampliando comentarios de cada uno de ellos e incluso ya ustedes pueden ir dando sus dudas a través de, ya sea los comentarios a través de Facebook o a través de nuestro chat a través de quienes están en Zoom. Entonces, independientemente de los elementos, eso sí me gustaría hacer la referencia, ¿no? Que independientemente de estos elementos que integran un esquema de compensación, que ya los mencionamos en la diapositiva anterior, que son estos 3, el fijo, variable y en especie, los aspectos que sí han dejado evidencia ante esta pandemia y que me he dado la oportunidad de analizar y son fundamentales para definir un buen esquema de compensación que verdaderamente impacte en la productividad y que sea un ganar-ganar, para mí fundamentalmente son 4, ¿sí? Y estos 4, mencionando el primero,
es definir un esquema de compensación semivariable. Definitivamente, lo que sin lugar a dudas las empresas ha sido evidente es que han sufrido en esta crisis aquellas que han tenido en su totalidad un esquema fijo. ¿Por qué? Porque ante la falta de operaciones, ante la necesidad de cubrir totalmente una nómina y de no estar alineados estos objetivos individuales con los objetivos de la empresa, pues definitivamente varias han tenido que hacer recorte de personal, incluso muchas de ellas, que es lamentable la cifra que todos los días es reportada sobre empresas a nivel nacional que cierran operaciones, pues han tenido que ver en ese extremo, ¿no? Pero lo que yo siempre voy a decirle a las empresas y lo que yo siempre recomendar a las empresas es, y más aún ante esta situación en la que nos encontramos, que cada vez es situación de crisis más apremiante, que en su empresa deben de definir un esquema de compensación variable y un esquema de compensación variable que vaya enfocado, como ya les decía hace un momento, que vaya enfocado a bonos por resultados y que estos bonos por resultados estén totalmente alineados los objetivos individuales con los objetivos de la empresa. Y varios directores de empresa me han comentado que, sabes que cuando empezamos algún proyecto, comentamos sobre el tema, sí me dicen, ¿sabes qué, Judy? Es que nosotros sí tenemos un esquema de bonos, ¿sí? Nosotros sí tenemos un esquema semivariable, tenemos un esquema fijo y otorgamos bonos a nuestros colaboradores. Y cuando nos empezamos a adentrar a revisar ese esquema de bonos, pues con la sorpresa que me doy cuenta que muchos de ellos, y algunos que los tengo presentes, que sí, ese esquema de bonos es un esquema variable, pero que definitivamente no está alineado a unos buenos indicadores, que esos indicadores no impactan totalmente en el resultado de la empresa. Y número dos, que es un esquema que prácticamente, un esquema de bonos que prácticamente les está ayudando a los colaboradores a completar su esquema fijo, ¿no? Y realmente entonces no hay una motivación real por cumplir ese bono, no hay una forma clara de cómo me están evaluando para yo ganarme ese bono, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta siento que es percepción de quien me está evaluando, ¿no? No por decir que si amanece de buenas o amanece de malas, otorga los bonos al 100% o al 70% o al 50%, ¿no? Entonces, es importante que en ese esquema de bonos verdaderamente existan unos indicadores de desempeño bien definidos que impacten en el resultado de la empresa y que, como incluso ya lo mencionamos en nuestro webinar anterior enfocado en la rendición de cuentas, que exista un buen procedimiento de evaluación sobre esos indicadores que van a impactar en el bono semivariable, ¿no? Y entonces entro un poquito al segundo aspecto, que es definir esos indicadores que impacten en la generación de valor, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando digo que son indicadores que verdaderamente impacten en la generación de valor? Puedo yo compartirles, incluso no lo puse aquí en la diapositiva, pero mi definición muy particular a partir de estudiar este tema, incluso la oportunidad de haber atendido distintos sectores, la generación de valor, mi opinión particular, está enfocada en el bien común. ¿Y a qué me refiero enfocada en el bien común? A que tanto yo tenga colaborador, que las funciones que estoy desempeñando en la empresa, que los indicadores a partir de los cuales me van a medir mi desempeño, verdaderamente van a fortalecer las operaciones de la empresa en la cual colaboro y que estos impacten de manera sólida y sostenible en el largo plazo. Y aquí me detengo un poquito porque
he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas que al dejar claro este concepto de la generación de valor, pues a muchos definitivamente les hizo sentido en que la forma que han venido colaborando, la forma en la que sus colaboradores han estado rindiendo cuentas o han estado enfocados en estos indicadores, pues definitivamente no ha sido lo que les ha ayudado a que sean sólidos y sostenibles en el largo plazo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que sean verdaderamente indicadores que nos ayudan a medir qué tanto, número uno, se está trabajando y se está impactando en aspectos referentes al equipo de trabajo. Número dos, que está impactando realmente en el modelo de negocio de la empresa. Y número tres, que está impactando y que nos garantiza que existe una estrategia sólida y que vamos avanzando en esta estrategia. Y aquí me gustaría poner como ejemplo de que les va a hacer sentido a muchas empresas, que muchas empresas lo utilizan únicamente para medir o como único indicador para medir el desempeño en su equipo de colaboradores y principalmente en el equipo de ventas, que es el indicador de ventas, ¿no? Ese indicador de ventas en el que, ¿qué pasa cuando mi equipo únicamente lo estoy midiendo a partir de este? Y me quiero citar en un ejemplo de una empresa que definitivamente ellos creían que solamente al medir a sus colaboradores y enfocándome ahorita en la parte de ventas, que midiendo a sus colaboradores únicamente con el indicador de ventas, pues a ellos les garantizaba que había generación de flujo en el corto plazo, ¿no? Y esto los iba ayudando a crecer y iban impactando en los resultados de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que se olvidan de forma estratégica o de manera estratégica que cuando solamente medimos a partir de ventas, nos estamos olvidando de varios indicadores y que estamos logrando que nuestros vendedores o generar malos vendedores que, perdón por la expresión, pero solamente se convierten en levantapedidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso muy particular de un par de empresas, que el vendedor, teniendo una comisión de X porcentaje, pues él definitivamente lograba cumplir sus necesidades, ¿no? Y no por decir las básicas, sino que necesidades realmente importantes. Entonces, él se enfocaba en solamente mantener su base de clientes, estarlos visitando, estarles hablando por teléfono, pero ¿qué pasa? Se olvidaba de ampliar esa cartera de clientes. Se olvidaba de generar realmente verdaderos canales de venta, de desarrollar nuevos canales incluso, de ir evaluando esos canales, de ir evaluando que realmente estaban enfocados en el cliente objetivo. Entonces, ahí es donde estamos olvidando un esquema ganar-ganar. ¿Por qué? Porque los colaboradores o el colaborador, en este caso, hablando del colaborador de ventas, pues él sí puede estar cubriendo sus necesidades básicas y con hacer 10, 15 llamadas, con hacer 3, 4 visitas, con hacer una o dos ventas al mes, pues él puede estar cubriendo sus necesidades. Pero ¿qué pasa ante una situación como incluso la que estamos viviendo, en donde ya no es un tema solamente de los resultados a corto plazo, sino qué dejaste de hacer en el pasado para fortalecer tus canales de venta, para desarrollar incluso nuevos canales de venta, para irlos evaluando, para definir tu cliente objetivo? Y es por eso que ahorita la estás sufriendo. Es por eso que todo aquello que dejamos de hacer estratégicamente y generando vendedores que solamente se convierten en levantapedidos y que no ven más allá del bien común, que velar por el bien de la empresa, porque por eso me va a ir bien a mí,
sino que al contrario, veo cómo puedo cubrir de manera básica lo mío para que incluso le vaya bien a la empresa, pues eso no es un ganar-ganar definitivamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estos indicadores se definan a partir de la generación de valor. Y recordemos, mi muy particular definición o de manera muy simple, como lo podemos ver en la generación de valor, es el bien común. El bien común que nos garantice que vamos a lograr de manera sostenible la permanencia de la empresa y qué vamos a hacer más allá para lograr ese crecimiento sostenible, ¿sí? Entonces, esto es el segundo aspecto que en mi opinión ayudan en generar esquemas de compensación que verdaderamente impacten en la productividad de los colaboradores. Número 3, generar en la empresa una cultura de rendición de cuentas. Ya lo hemos hablado también en el webinar anterior, de qué manera puedo generar en mi empresa que si le voy a pedir cuentas a mis colaboradores, no es porque quiero fastidiarlos, ¿no? O no es porque quiero mantenerme informado de todo lo que hacen, sino que al contrario, quiero que generemos equipo, que hagamos equipo, de qué manera puedo yo aportar, de qué manera puedo yo como director poder aportar a que se genere un mejor resultado, de qué manera puedo lograr que justo lograr ese compromiso, ¿sí? Ese compromiso que más allá de convertirme en alguien que estoy buscando el resultado individual, me convierto en un concepto que a mí me gusta mucho, que es el ser generadores de soluciones, ¿sí? De qué manera me puedo convertir en generador de la solución, y más en estos momentos que buscamos que nuestros colaboradores vengan a innovar, que nuestros colaboradores hagan cosas de manera diferente, que lo que se hacía antes de la pandemia incluso ya no nos va a funcionar, ¿no? Como yo les he comentado anteriormente, creemos que vamos a regresar a hacer lo mismo y hay situaciones que definitivamente no van a volver a ser las mismas. Entonces buscamos en esa rendición de cuentas de qué manera voy a trabajar en equipo. Y esto se hace aún más crucial, ¿por qué? Porque justo hablando de la productividad, al tener realmente un buen sistema de rendición de cuentas, logro que incluso aunque mis colaboradores estén trabajando en casa, tengan claro lo que deben de lograr, lo que van a lograr y se enfoquen en justo ser, como comenté hace un momento, generador de soluciones. Que verdaderamente yo al tener claro el resultado que debo de lograr, pues busco la innovación, busco la solución para que verdaderamente pueda generar ese resultado al que me comprometí. Y ya sin carga emocional, sin pretextos, sin justificaciones, voy a presentarme a verdaderamente, a verdaderamente rendir cuentas sobre esos resultados, ¿sí? Entonces, en la medida que desde la cabeza exista esa rendición de cuentas, generamos esa cultura. Entonces, es transmitir en la empresa que lo que más nos conviene es trabajar en equipo por la rendición de cuentas, generar un equipo que se apoye entre ellos para rendir cuentas y generar los mejores resultados y generar las mejores soluciones para afrontar los retos que se están presentando ante esta crisis empresarial, ¿no? Y como último punto, me regreso nuevamente a la presentación. Como último punto es impulsar la innovación. ¿A qué me refiero con impulsar la innovación?
Hace ya algunos años tuve la oportunidad de compartir con un ex cliente y amigo que incluso compartíamos un concepto, el de generar en la empresa perfiles de emprendedores. Y compartíamos el concepto, el decir, ¿de qué manera se puede impulsar los perfiles emprendedores dentro de la empresa? ¿De qué manera logramos, para lograr esa permanencia de nuestros colaboradores, que incluso tengan la oportunidad de emprender dentro de la empresa, que tengan la oportunidad de, yo le llamaría, convertirse en socios estratégicos, en unos verdaderos socios estratégicos, que al haber ya una plataforma, unos años de experiencia dentro de la empresa, pues sea un esquema ganar-ganar en el que yo pueda pues tomar todo eso y además poder sumar mi perfil emprendedor e implementar nuevas ideas. Entonces, considero que a partir de un esquema de compensación ganar-ganar, podemos lograr, o un esquema de compensación que impulse esa productividad, podemos lograr que nuestros colaboradores se conviertan verdaderamente en nuestros socios estratégicos y que verdaderamente puedan tener la oportunidad dentro de la empresa de realizar sus proyectos de emprendurismo, ¿sí? Y claro, es importante que esos proyectos estén alineados tanto a la oferta de valor de la empresa como a lo que se pretende lograr como parte de la misión y de la visión de la empresa, ¿no? Entonces, sí es importante que dentro de estos esquemas de compensación, y ya hay varios esquemas que jurídicamente nos lo pueden permitir, ya sea a partir de una nueva unidad de negocio, ya sea a partir de un nuevo canal, ¿no? de venta, ya sea a partir de pues definitivamente una nueva empresa, ¿no? Si pudiera ser así, una empresa aliada. Entonces, es importante que incluso jurídicamente también se puede esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se pueden definir distintos tipos de acciones que son exclusivamente para ese proyecto de innovación, para esa unidad de negocio, y de esa manera nos permite ofrecer a los colaboradores una opción de convertirse en nuestros socios estratégicos, ¿sí? Nuestros socios, nuestros aliados, que generemos valor, que sumemos ideas, que sumemos conocimiento, que sumemos experiencia y ganas pues de generar valor dentro de la empresa, ¿no? Entonces, definitivamente, estos 4 aspectos nos van a permitir generar un esquema de compensación que verdaderamente impacte en la productividad. Los vuelvo a mencionar, que nuestro esquema de compensación sea semivariable. O sea, definitivamente yo no voy a decirle a mis clientes que regresemos a solamente un esquema fijo, ¿no? Digo, si no lo hacía antes a la pandemia, definitivamente después de esta pandemia está súper comprobado que lo que debe de existir es un esquema semivariable, que verdaderamente se definan indicadores que impacten en la generación de valor. Recordemos, como generación de valor, lograr el bien común en la empresa, lograr que lo que estoy haciendo por la empresa verdaderamente me impacte a mí como colaborador y viceversa. Que no suframos en el futuro por no hacer las cosas, que en mi opinión son 3 aspectos: el equipo de trabajo, el modelo de negocio y definitivamente la estrategia, ¿no? Que sea enfocado en estos 3 aspectos fundamentalmente, aunque hay algunos más que pueda hacer. Generar una cultura de rendición de cuentas que se viva desde el director hasta el último nivel jerárquico dentro de la empresa. Y por último, impulsar la innovación. Entonces, estos 4 aspectos definitivamente es lo que nos va a permitir
definir un esquema de compensación que impacte en la productividad. Me gustaría saber cómo vamos hasta aquí, si hay alguna duda, alguna pregunta. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Isabel, tú que estás tanto en el chat como en Facebook como en redes sociales. Digo, perdón, tanto en redes sociales como en Zoom. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Tenemos un comentario. Ok, adelante. Shelly Suárez en Facebook dice, sin duda un maravilloso esquema del que emana la empatía en todo el equipo, con un satisfactorio ganar-ganar. Ok, gracias Isabel. Definitivamente, ¿no? El concepto ganar-ganar, que es el que nos conviene enfocarnos pues en este momento y en el que, vuelvo a señalarlo, vaya por el bien común. Gracias a todos los que están conectándose, tanto en Zoom como en redes sociales. No sé si algún otro comentario o pregunta tenemos, Isabel. Tenemos otra pregunta de Sí, Justo Torres. sí. Menciona, ¿por qué dices que los esquemas de comisiones están obsoletos? Ok, excelente pregunta. Porque como lo mencionaba hace un momento, si lo que buscamos en la empresa es la permanencia y la generación de valor en la empresa, con un esquema solamente de comisiones, ¿sí? Vuelvo a decirlo, con un esquema únicamente de comisiones, propiciamos vendedores que solamente vayan por ese medio punto o punto adicional dentro de la empresa y al presentarse, al no darse el resultado en el corto plazo, pues se vayan a otra empresa, ¿no? Entonces, lo que mejor conviene es hacer un esquema que no solamente se enfoque en un indicador, ¿no? Como es, sobre todo un esquema de comisiones, se enfoca en el indicador que es la venta. Entonces, un esquema de comisiones definitivamente no abona al ganar y al bien común, porque entonces el vendedor solamente va para lograr la venta y vuelvo a lo mismo, nos olvidamos de cuestiones estratégicas que podemos olvidar que impactan en esa permanencia de la empresa. Vuelvo a lo mismo, nos olvidamos a lo mejor de evaluar indicadores referentes al modelo de negocio, nos olvidamos de evaluar indicadores referentes a cómo vamos a la estrategia, nos olvidamos de evaluar indicadores que verdaderamente nos permitan evaluar cómo está nuestro equipo de trabajo. Entonces, el tener un esquema de comisionistas solamente no nos permite tener un esquema que vaya por el bien común, que vaya por la generación de valor. ¿Por qué? Porque, lo repito, digo, no sé si estoy repitiendo muchos conceptos o palabras, pero definitivamente no nos permite generar valor dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque solamente el vendedor va a ir por lograr la venta. Y está bien para él, ¿sí? O sea, yo no digo que no esté bien para él, pero no está bien pensando en el bien común, no está bien pensando en la empresa, porque es por eso que en este momento, como lo mencioné en un principio, muchas empresas están sufriendo, muchas empresas por solamente enfocarse en medir cómo vamos en la venta, en medir cómo vamos en ese número de la venta, nos olvidamos de muchas otras cosas. Nos olvidamos de generar canales, nos olvidamos de realmente definir una estrategia, de realmente tener claro cuál es mi cliente objetivo y que incluso mis vendedores tengan claro cuál es el cliente objetivo y no se enfoquen solamente en venderle a su cartera de clientes y que, como lo dije en un principio,
convertirse en levantapedidos, ¿no? Solamente, sino que verdaderamente estén ejecutando una labor de venta sostenible, una labor de venta que impacte en el largo plazo y que permita esa permanencia de la empresa en el largo plazo y que verdaderamente ayude a desarrollar mi canal de distribución, que verdaderamente ayude a evaluar ese modelo de negocio, a que verdaderamente ayude a fortalecer mi oferta de valor dentro de la empresa. No sé si, espero que poder haber aclarado tanto a Justo como a toda la audiencia, pues el por qué considero que en este momento ya es obsoleto un esquema únicamente de comisiones. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Isabel? Tenemos una de Elisa Elena Velázquez, quien nos pregunta, para los esquemas de emprendimiento interno, ¿cuáles serían los factores a considerar o un ejemplo? Ok, los factores a considerar. Bueno, creo que hace un momento los mencioné, no sé si no quedó totalmente claro. Los factores a considerar sería, primero, que ese emprendimiento si vaya acorde a la oferta de valor de la empresa, ¿no? O sea, definitivamente yo no diría que vamos a impulsar el que nuestros colaboradores emprendan dentro de la empresa si no está alineado ese emprendimiento con nuestra oferta de valor, ¿no? Entonces, número uno, que esté alineado con la oferta de valor, que verdaderamente impacte en esa generación de valor y que sea pues un ganar-ganar, ¿no? ¿A qué me refiero a un ganar-ganar? Que existan aquellos elementos, que se definan bien esos elementos, porque sí quiero ser también clara, ¿no? El no tenerlo definido o bien definido, pues también puede ser contraproducente, ¿no? Definitivamente. Entonces, que sí sea, ya sea una unidad de negocio que va a generar valor a lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Por así decirlo, por ejemplo, una unidad de negocio enfocada a toda la parte de desarrollo y marketing estratégico, ¿no? Ahora con todo este tema de redes sociales. Oye, ¿de qué manera sí ese emprendimiento de desarrollar una unidad de negocio? Y lo puedo decir por un caso muy particular, ¿no? Y hablando de Moller Consultores, que va alineado una unidad de negocio con la oferta de asesoría y de consultoría que actualmente desarrollamos. Entonces, un proyecto estratégico puede ser una unidad de negocio enfocada a atender un mayor número de clientes en sus redes sociales, en la generación de contenido, en la generación de webinars, ¿no? O sea, una unidad de negocio que vaya acorde a lo que actualmente hacemos. Entonces, sí, eso es de suma importancia. Número dos, el perfil de el colaborador. O sea, que definitivamente sea un colaborador que, por decirlo de manera simple, le veamos casta de emprendedor, ¿no? Y que definitivamente desde ya hace varios años hemos visto esa inquietud en él, hemos visto esa inquietud de emprender y que al no hacerlo dentro de la empresa, definitivamente pues se va a ir a lo mejor el hacerlo o a otra empresa o hacerlo por su cuenta, ¿no? Entonces, si queremos lograr esa permanencia de un colaborador valioso, pues es importante desarrollar esos elementos para que incluso pueda también emprender dentro de la empresa, ¿sí? Y número tres, yo diría que integrar desde nuestro proceso de reclutamiento y selección que este perfil emprendedor lo podamos identificar desde un principio, ¿no? O sea, si bien muchos de nuestros colaboradores pueden después presentarlo, pero sí es importante que veamos, tanto para la proactividad como para la generación de resultados, que verdaderamente tengan ese perfil emprendedor desde al momento de realizar el proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, para mí serían tres aspectos principales que habría que considerar en esta estrategia de innovar
en esquemas de compensación enfocada a la parte del emprendimiento dentro de la propia empresa. ¿Algún comentario adicional, Isabel? Ninguno, muchas gracias. Ok, incluso si para alguno de ustedes no ha quedado total o quieren entrar un poquito más a detalle en el tema, sin lugar a dudas podemos hacerlo, ya sea vía telefónica o ya sea vía, muchos de ustedes tienen mi número celular, sin lugar a dudas podemos seguir rebotando el tema, o por correo electrónico, ¿no? Mi correo electrónico es judithsalcedo@mollerconsultores.com. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan o que quieran que sigamos rebotando el tema, podemos hacerlo por cualquiera de estas vías, ¿no? Entonces, ya si no tenemos ningún comentario, me gustaría centrarme en unas conclusiones que son específicamente 3 conclusiones que yo les dejaría, y creo que sobre todo en esta quiero hacer énfasis en que seguramente en repetidas ocasiones la voy a comentar en los webinars que yo esté participando con ustedes, porque es de suma importancia y de suma relevancia aún más ante esta situación después de la pandemia y de crisis en la que nos encontramos. Entonces, voy a seguir insistiendo en esta alineación de los objetivos individuales con los objetivos del resultado de la empresa. ¿Para qué? Para que los colaboradores tengan clara la manera en que sus funciones y los indicadores de desempeño impactan en el resultado final. O sea, definitivamente debe existir esta alineación si queremos hacer las cosas de manera diferente. Si queremos lograr resultados diferentes en la empresa, debe de existir esa total alineación de objetivos individuales con los objetivos de la empresa. Segunda conclusión, definir unos buenos descriptivos de puestos que verdaderamente estén alineados a la operación de la empresa, y hago énfasis con esto, o sea, verdaderamente alineados a la operación de la empresa, porque esto es lo que verdaderamente nos va a apoyar a definir, número 1, el valor del puesto, es decir, qué aportación genera el puesto en la empresa y cuál es ese esquema base, hablando de a lo mejor de sueldo fijo que le voy a pagar al colaborador a partir de las funciones que desempeña dentro de la empresa. Entonces, es un aspecto fundamental al definir un esquema de compensación enfocado a la productividad. Y por último, yo los invito a realmente atreverse a innovar al definir esquemas de compensación. O sea, nos queda claro ante esta pandemia que debemos innovar. Y yo los invito a esa innovación en esquema de compensación, pero que verdaderamente sean la base para que además de impulsar la productividad, los colaboradores desarrollen su perfil emprendedor dentro de la empresa. Eso nos permite lograr un ganar-ganar, lograr el bien común y lograr su permanencia dentro de la empresa. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos su participación nuevamente en este webinar, que como lo vuelvo a mencionar, pues es cada 15 días, ¿no? Los días miércoles a las 7 de la noche, que el objetivo es compartir conocimiento, compartirles experiencia, incluso seguir después comentando sobre los temas, ¿no? Es interesante como cuando vamos a ver una película, ¿no? Vamos todavía a los tacos y seguimos comentando sobre la película. Entonces eso quiere decir que el tema fue interesante, que nos hizo sentido, que algo despertó en nosotros. Entonces yo los invito a eso, a que podamos seguir compartiendo sobre este tema. Ya les dejé mis datos, mi correo electrónico, incluso están los datos de Moller Consultores, que podemos seguir en contacto para seguir comentando, ¿no? Entonces, siguen invitados a estas sesiones de Impulso Empresarial los días miércoles 7 de la tarde. Gracias a todos por acompañarnos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 15 días.